Hola, nuestra pareja está conformada por Eduard Yesid Alzate Vázquez y María Camila Párez Gómez, del grado 11-3. Empezaremos hablando del surrealismo, teniendo en cuenta su origen, características, representantes y autores. Antes de entrar en detalle con el surrealismo, primero definiremos el vanguardismo. El vanguardismo son aquella serie de movimientos artísticos y literarios formados a comienzos del siglo XX. Esta serie de movimientos tenía como objetivo principal la innovación. Se caracteriza por el rupturismo, que es el rechazo hacia el concepto de belleza clásico, la disconformidad con la realidad, que es cuando los artistas se cuestionan abiertamente sobre esta y tratan de evadirla o deseando cambiarla a través del arte. Abundaba también la libertad de expresión, el espíritu de grupo, que es cuando se reúnen un conjunto de artistas dispuestos siempre a luchar juntos por la promoción de una idea, y por esto deriva la manifestación de movimientos literarios. La experimentación. Cada elemento posible de composición fue usado para indagar la creatividad. La originalidad. Cada obra era única y auténtica, y cada una trataba de superar de alguna manera a la otra, rompiendo un esquema clásico. Y la provocación, humor y sarcasmo, en el que los artistas son desafiantes, y por esto es que se surgen varias corrientes críticas que se oponen al sistema burgués. Del realismo surgen gran variedad de corrientes artísticas y literarias. Tales pueden ser el cubismo, el fauvismo, el expresionismo y el surrealismo, que es el de que vamos a hablar más en detalle hoy. Ahora hablaremos sobre el surrealismo. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que exploró el mundo de los sueños, las emociones y el subconsciente a través de la creación del arte visual, la poesía y las películas. Su existencia se registra desde París, Francia, a manos de André Breton, poeta francés, en 1924. Su periodo de tiempo ocurre entre el año 1924 y 1940, durando solamente 16 años. El surrealismo persigue la verdad mediante escrituras automáticas donde se omiten las correcciones racionales. Sus escritos se basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones y el reflejo de su subconsciente. Este movimiento es el resultado de otro artístico llamado dadaísmo. Además, tiene influencia de este y de Sigmund Freud. Se debe tener en cuenta que el arte del surrealismo a veces no es normal ni natural. Usan imágenes, figuras y objetos distorsionados, extraños, irracionales y a la vez feos. Pasaremos a hablar sobre André Breton. Nació el 19 de febrero de 1896 en Normandía, Francia. Fue un crítico y poeta francés. Fue uno de los fundadores del surrealismo. Estudió medicina y psiquiatría, sin embargo los abandonó para poder dedicarse a la literatura a mayor profundidad. En los años 20 se convertiría en uno de los líderes del movimiento surrealista y en 1924 publicaría el Manifiesto Surrealista, el cual daría paso a esta corriente. A pesar de más adelante tener varios problemas con otros miembros del movimiento en la década de los 30. Fue defensor a muerte de la libertad de pensamiento y el 28 de septiembre de 1966 fallecería en París, Francia. Algunas de sus obras fueron Nadja, publicada en 1928, y El amor loco, publicada en 1937. Ahora hablaremos de Alejandra Pizarnik. Hija de Elías Pizarnik y Rachel Bromiker, dos ucranianos judíos, nació en Buenos Aires el 29 de abril de 1936. Fue una poetisa de la corriente neosurrealista y sus obras se caracterizaban por expresar un espíritu de rebeldía que lidiaba con el autoaniquilamiento.
En cuanto a su pasión por la literatura, esta se da mientras recorre obras de filosofía, existencialismo y poesía. Se matriculó en la Universidad de Buenos Aires a estudiar filosofía y en la Escuela de Periodismo, pero esta no las logró terminar. Padecía crisis depresivas y problemas de ansiedad, los cuales se sumaron a la muerte de su padre para volver sus versos más oscuros. Recibió 2 excelentes becas por la calidad que sus obras demostraban, y en 1970 tuvo un intento de suicidio para que más tarde, en una mañana de un 25 de septiembre de 1972, falleciera por una sobredosis de pastillas. Entre todo su legado, dejó varias cosas. Dejó 7 poemarios, un diario y unos cuantos relatos cortos, que más adelante se publicarían. Algunas de sus obras más representativas son Poesía completa, publicada en 2001, La Condesa Sangrienta, publicada en 1966, y por último, En esta noche, en este mundo, publicada en 1972. Continuamos con Luis Aragón. Nació en 1897 en París, Francia. Fue un poeta y escritor francés. Fue uno de los fundadores del surrealismo junto con André Breton. Fue reconocido más que todo por sus obras literarias y su activismo político. En sus primeros años de escritor reflejaba la estética surrealista de la época y en obras poéticas tempranas, como El collar de los días y Las llamas y el viento. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia francesa y escribió numerosos poemas y ensayos políticos contra el régimen nazi. A pesar de que tuvo un papel esencial en el desarrollo del surrealismo, tuvo que retirarse de este ya que tenía diferencias políticas. En 1964 recibe el premio Goncourt por su novela Los bellos días y moriría el 24 de diciembre de 1982 en París, Francia. Algunas de sus obras más representativas fueron Los ojos de Elsa, publicada en 1942, y Aurelia, publicada 2 años posteriores, en 1944. Ahora, por último, tenemos a Federico García Lorca. Nació el 5 de julio de 1898 en Fuente Vaqueros, España. Fue un poeta y dramaturgo, aunque hasta el inicio no mostraba mucho interés por la literatura. Su interés precisamente empieza en 1916 o 1917, cuando escribió un ensayo autobiográfico en el que evocaba a su querido pueblo, Fuente de Vaqueros. Se inscribió en la Universidad de Granada a la carrera de Filosofía y Letras y a la carrera de Derecho. Empezó a realizar una serie de viajes en donde se despertó su vocación como escritor. Como fruto de sus tantas travesías, sacó su primer libro en prosa llamado Impresiones y Paisajes en 1918. Con este mismo se metió de lleno al mundo de la poesía. Formó parte de un instituto donde conoció a grandes escritores que más tarde todos juntos conformarían la generación del 27. Exploró temas como el amor, la muerte, la pasión y la naturaleza. Muchos de sus poemas tienen mezclas de imágenes contradictorias, creación de atmósferas sonícoras que lo hacían difícil de interpretar. Ahora tenemos que algunas de sus obras más representativas son La casa de Bernarda Alba, teniendo su primera edición en 1945, Bodas de sangre en 1933 y por último Comedia sin título, teniendo también su primera edición en 1989. Y así concluimos con la exposición del surrealismo.
Esperemos haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada.